resolver un ejercicio por splines cúbicos. El ejercicio nos dice que los datos correspondientes al censo de una población en miles de habitantes se recogen dentro de la siguiente tabla. En el año 1950 el número de habitantes es de 123,5. En el año 1960 el número de habitantes es de 131,2. En el año 1970 el número de habitantes es de 150,7. Y en el año 1980 el número de habitantes es de 141,3. En el año 1990 el número de habitantes es de 203,2. Y finalmente en el año 2000 el número de habitantes es de 240,5. Lo que nos pide el ejercicio es hallar los splines cúbicos naturales para los datos indicados. Luego nos pide que utilicemos la interpolación por splines cúbicos para estimar el número de habitantes en el año 1965. Y finalmente nos pide que calculemos la población estimada para el año 2020 e interpretar los resultados obtenidos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el número de ecuaciones que vamos a necesitar. En este caso vamos a usar esta fórmula. n-1 por 4 nos da un total de 20 ecuaciones. Este es el gráfico que obtenemos de la tabla que se presenta anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es sacar los intervalos en función de x. Para esto vamos a obtener 5 intervalos. El primer intervalo corresponde a 1950 y a 1960. El segundo intervalo corresponde de 1960 a 1970. El tercer intervalo corresponde a 1970 a 1980. El cuarto intervalo corresponde a 1980 a 1990. Y el quinto intervalo corresponde de 1990 al 2000. Estos intervalos vamos a reemplazar dentro de este sistema de ecuaciones que se llama S de x. Al reemplazar, lo que vamos a hacer para reemplazar va a ser el primer intervalo, vamos a reemplazar en la primera ecuación, el segundo intervalo en la segunda ecuación, el tercer intervalo en la tercera ecuación, el cuarto intervalo en la cuarta ecuación y finalmente el quinto intervalo en la quinta ecuación. Lo que vamos a obtener al reemplazar el primer intervalo en la primera ecuación va a ser la primera y la segunda ecuación de nuestro sistema. Al reemplazar el segundo intervalo correspondiente a 1960 a 1970 en nuestra segunda ecuación vamos a obtener la tercera y la cuarta ecuación de nuestro sistema. Al reemplazar el intervalo 1970 a 1980 en la tercera ecuación vamos a obtener la quinta y la sexta ecuación respectivamente. Al reemplazar 1980 y 1990 en la cuarta ecuación vamos a obtener la séptima y la octava ecuación respectivamente. Lo mismo vamos a hacer con nuestro último intervalo correspondiente a 1990 al 2000 para obtener nuestra novena y nuestra décima ecuación de nuestro sistema. Para obtener el resto de nuestras ecuaciones, lo que vamos a hacer es vamos a derivar el sistema de ecuaciones S de x que teníamos anteriormente y vamos a igualar las ecuaciones y luego reemplazar en los intervalos. Vamos a igualar la primera ecuación a la segunda ecuación y vamos a reemplazar el intervalo correspondiente, en este caso 1960, para obtener la ecuación número 11. Vamos a igualar la segunda ecuación a la tercera ecuación y vamos a reemplazar el intervalo, el valor 1970 para obtener nuestra doceava ecuación. Vamos a igualar la tercera ecuación a la cuarta ecuación para obtener nuestra treceava ecuación. Vamos a hacer lo mismo con la cuarta ecuación y la quinta ecuación y por supuesto reemplazamos en este caso nuestro intervalo 1990 para obtener nuestra ecuación número 14. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a derivar nuevamente S de x y vamos a obtener otro sistema de ecuaciones. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, vamos a igualar la primera ecuación a la segunda ecuación y reemplazar en el intervalo 1960 para obtener nuestra ecuación número 15. Vamos a igualar la segunda ecuación a la tercera ecuación y vamos a reemplazar en el valor 1970 para obtener la ecuación número 16.
vamos a igualar la tercera ecuación a la cuarta ecuación y vamos a reemplazar en x 1980 para obtener la ecuación número 17. Y vamos a igualar nuestra cuarta ecuación a nuestra quinta ecuación y reemplazar el valor 1990 en nuestro x para obtener la ecuación número 18. Finalmente, para obtener nuestros splines naturales cúbicos, lo que vamos a hacer es tomar la primera ecuación de nuestra segunda derivada y vamos a reemplazar el valor de los extremos, en este caso 1950, y así obtenemos la ecuación número 19. Vamos a tomar la última ecuación de nuestra segunda derivada y vamos a reemplazar en nuestro otro extremo, en este caso 2000, para obtener nuestra ecuación número 20. Estas dos ecuaciones las igualamos por supuesto a 0. Ahora lo que vamos a hacer es armar nuestra tabla, nuestra matriz. Aquí, como podemos ver, tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, séptima, la octava, la novena, la décima, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, hasta las 20 ecuaciones que debemos obtener. De esto, lo que vamos a hacer es aplicando cualquiera de los métodos para la resolución de matrices. En este caso, nosotros utilizamos Gauss, Jordan, y obtenemos los valores para A sub 0, B sub 0, C sub 0, D sub 0, A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1, A sub 2, B sub 2, C sub 2, D sub 2, A sub 3, B sub 3, C sub 3, D sub 3, A sub 4, B sub 4, C sub 4, D sub 4. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular el segundo literal de lo que nos pide nuestro problema. El segundo literal nos mencionaba que utilizando la interpolación por splines cúbicos para la estimación del número de habitantes en el año 1965. En este caso, lo que vamos a hacer, como el intervalo de 1965 se encuentra ubicado en el intervalo de 1960 a 1970, lo que vamos a utilizar es la ecuación correspondiente a 1960 y 1970. En este caso es la segunda ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar dentro de esta ecuación el valor de 1965 y reemplazamos los valores que obtuvimos en A1, B1, C1 y D1 y vamos a obtener el valor correspondiente al año 1965. En este caso el resultado fue 144,083. El último literal que nos pide nuestro problema es que nos pide que calculemos la población estimada para el año 2020 e interpretemos el resultado obtenido. Debemos recordar que los splines cúbicos se utilizan dentro de intervalos ya fijos. Nosotros tenemos los valores de los intervalos que queremos calcular. Entonces, en este caso, como nos pide para el 2020, nosotros no podemos obtener una estimación para el 2020 ya que no poseemos la ecuación para el intervalo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.